Os vamos a enseñar lo básico de alquimia, para que podáis entender la naturaleza. Ya con esos conceptos de la filosofía perenne basados en la alquimia, podréis ponerlo en práctica. Una aclaración que dice mucha gente que la alquimia es una pseudociencia. La alquimia abarca todo. Como abarca todo, se han hecho la picha un lío. Y han hecho ramificaciones del conocimiento, ¿no? Digamos que en la antigüedad la filosofía era como la reina madre de todo, el área del conocimiento. Ahí estaba la medicina, estaba las ciencias humanas, estaba la biología, estaba todo ahí. Entonces, partiendo de que la alquimia salió de la filosofía, justo una rama, que ya le abre una rama de conocimiento llamada filosofía natural, porque trata de procesos que hay que hacer en la naturaleza, ellos lo hablan de secretos naturales, pues ya partiendo de eso, se han equivocado, es una ciencia, está claro que es una ciencia. Ahora, si tú vas a compararlo con, por ejemplo, ¿qué te digo yo? La medicina o la farmacología, pues no, porque eso son especializaciones de la alquimia. O sea, salió la alquimia y después se desarrolló. ¿Y qué pasa con lo que se desarrolla? Que busca otros objetivos distintos a lo de la alquimia. Y ese es el problema. Y por eso, pero aún así, quitando la ciencia, la farmacología y todo eso, viene de la filosofía. Y viene de una rama de la filosofía. Y la filosofía, hasta el día de hoy, está catalogada como ciencia. Por lo tanto, es una ciencia y es un arte. Y es un arte porque igual que la música tiene su ciencia para que con matemáticas
te den las distintas notas de la escala musical y entonces tú, mediante una melodía armoniosa que suene bien, porque si no lo categorizaríamos como ruido y por eso se llama música, eres capaz de poner ritmo, matemática, álgebra, etcétera, pues te sale algo, te sale arte, ¿vale? Y esto es lo mismo, la elaboración de la piedra filosofal es el arte, porque está en el arte, está en el patrimonio, y tienes que saber leerlo, entenderlo, sentirlo. Y ahí está la clave. Como hay un sentimiento, pasa eso, y por eso los antiguos lo metieron todo en la simbología. ¿Y dónde está la simbología? En la iglesia, en las catedrales, en la religión, en la mitología, etcétera. Que resumen, a fin y al cabo, que filo significa amor, a Sofía, que significa conocimiento. Entonces, el conocimiento del amor es realmente lo que se busca en la alquimia. Y con eso vas a explicar, teniendo ese conocimiento, porque es el conocimiento de todo, vas a poder explicar el origen del mundo. Por eso el alquimista lo que hace en suma atrás es imitar los procesos de creación. Por lo tanto, al verlo en las obras de arte, saberlo interpretar y traspasarlo al laboratorio, hacer un trabajo de horas y labora, abre los sentimientos de tal forma que la lógica le permite ver cosas que antes no veía. ¿Vale? Entonces, claro, para ello vamos a empezar, el recinto de los animales esto no, pero vamos a empezar hablando de la conciencia, que es el segundo punto. Esto ya ha sido una pequeña presentación de la alquimia. Vamos a la conciencia. Lo voy a tener que separar así porque ya van 10 minutos. Entonces voy a hablar un poquito más de la alquimia y en el siguiente vídeo pasamos a la conciencia. De la alquimia, ¿qué decir? La alquimia se trata de elaborar un producto llamado piedra filosofal. Y ese producto se hace con las manos del artesano. ¿Y por qué se quiere hacer la piedra filosofal? Uno, porque el alquimista busca retrogradar la materia para encontrar la primera cosa que fue, que es una cosa que está común en todos los seres vivos. Porque si nos ponemos a analizar, por ejemplo, así genérico, el Big Bang, imagínate que venimos del Big Bang. Pues del Big Bang se ha producido un fuego tan grande que ha producido una Tierra, que ha producido esa Tierra por el sol y la radiación, los vapores producen agua, la tierra y el agua produce vida, tenemos el primer reino, las bacterias, van de los animales, entonces ¿qué hace el alquimista? Retrogradar, irse para atrás. ¿Y cómo lo consigue? En estos casos, pues lo más común es destilando, es decir, limpiar de impureza o quitar de impureza la materia con la que trabaja el alquimista. A partir de ahora creo que va a ser mejor llamarlos filósofos naturales. Porque alquimia, alquimista y filósofo natural es lo mismo uno que otro. Simplemente que uno dice la verdad, porque los filósofos no mienten, y el otro puede que te engañe. ¿Por dónde nos hemos quedado? Eso. Y entonces, claro, al saber reproducir en un matraz la creación y limpiarla de impureza y tener una partícula, esa partícula con la que se queda el alquimista está hecha en materia, ¿vale? La energía, sabéis que se transforma en materia, esto es ciencia. Pues esa partícula, como es la común a toda cosa y la más primigenia, pues según, por eso lo llamaban polvos de proyección, según a lo que quieras proyectarlo, te va a dar una cosa u otra. Por ejemplo, si lo quieres proyectar a la salud, te alarga la vida. Si lo quieres proyectar a los metales preciosos, te lo va a saltar a, por ejemplo, una piedra. Una piedra en el seno de la tierra
con lo largo de los años se va a hacer una pepita de oro. Entonces, eso lo que haría es saltar la materia en su mejor estado. Una piedra la transformaría en oro. Entonces, da salud, da riqueza, y aparte da una cosa que se llama clarividencia. Que no es el más listo, ¿no? Es el más inteligente. Aumenta tu capacidad intelectual, porque eres capaz de ver cosas que antes no veías, porque lo has descubierto con la simbología, en el arte, a base de entender cómo se hizo el mundo. ¿Qué pasa? Que los antiguos entendían más de esto que nosotros, porque los antiguos observaban todo el rato la naturaleza. Y entonces el gobierno y el Estado, a base de entretenimiento, publicidad, etc., ha hecho lo que nos ha convenido y digamos que estamos como un estado no de dormidos, desconectados, a que ninguno de vosotros le importa de dónde va y de dónde viene. Es que eso es importante si quieres ser feliz. No es que yo soy feliz con el dinero, no, 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 no. Yo ya lo he dicho. Yo tengo un trabajo, pero en el trabajo también hago lo que me gusta. Por eso trabajo. ¿Y qué es hacer lo que me gusta? Pues lo que me gusta es saber de dónde vamos, dónde venimos, y sé que me tengo que formar para ello. Y por eso es esta la escuela de aprendizaje donde compartimos conocimiento y también absorbemos conocimiento de vosotros que nos vais diciendo a lo que sea. Al final compartimos juntos un único proyecto que es ser feliz, que de eso se trata. Y si la felicidad me la va a dar estar más tiempo vivo, estar más, o sea, tener más riqueza, que ya te digo yo que eso no da la felicidad. Y sí, ya voy, cielo. 5 minutos, ¿vale? Eh, Eso, salud, dinero y clarividencia, pues genial. Y cumplimos nuestro sueño y llegamos a donde queremos llegar. Entonces, pero aparte, trabajo también porque es un trabajo en el que el alquimista va aprendiendo también, pero se lo va haciendo a sí mismo. Entonces yo por eso intento saltarme a mí en mi mejor estado. Y mi mejor estado es haciendo muchas cosas y estando en los dos mundos, digamos, ¿no? Vamos a llamarlo el mundo o los dos hemisferios. El hemisferio de los sentimientos, las emociones, que es lo que trabajo con vosotros aquí. Y después el de la razón, la lógica, etcétera. Y los combinamos para que salgan, salgan las cosas.